poder entregar lo mejor de ti a Él. Señor, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de estar unidos por este medio y poder cantarte a ti, a nuestro Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
enemigos rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. La noche acabará, palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará.
eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Un saludo muy cordial a la familia Verbo de Iglesia Cristiana Verbo El Valle y a cada persona o familia que esté observando o que va a observar esta reflexión. El título de esta reflexión se llama le puse nuestra actitud en tiempos difíciles. Cuando pensamos en actitud, cuando pensamos en nuestra forma de ser y de hacer las cosas, o la forma de ser y hacer las cosas de las personas, estamos hablando literalmente de lo que es nuestra personalidad. Y en términos generales, como cristianos, como hijos de Dios, entendemos que Jesús, el hombre 100% Dios y 100% hombre, para nosotros es nuestro modelo, nuestro maestro por excelencia para poder aprender, para poder imitarle, particularmente en lo que fue como hombre su vida terrenal y poder parecernos a él, porque lo que Dios se ha propuesto al llamarnos a su reino como parte de su propósito es que seamos cada uno de nosotros como hijos de Dios conformados al carácter de Cristo. Así que quisiera leer unos versículos que están en el libro de Filipenses capítulo 2. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre como ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos de actitud, cuando hablamos de actitudes, si tú y yo como hijos de Dios queremos honrarle y agradarle en todo, un buen vistazo, un buen tiempo para examinar lo que fue la vida terrenal de Jesús desde su niñez hasta su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, es un continuo ejemplo para nosotros hablando de actitud. ¿Por qué es importante la actitud generalmente o particularmente en la vida? Porque la actitud de nuestra vida, la actitud de nuestro corazón determina al final de cuentas el enfoque, la perspectiva que tú y yo, que las personas tenemos de la vida. Donde quiera que vayamos, tú y yo somos expresivos, manifestamos acciones que son producto y resultado de la disposición interna de nuestro corazón, porque eso es lo que es una actitud, una disposición interna, un estado de ánimo interna reflejado en la conducta, ¿verdad? Y de hecho quisiera mencionar algo aquí: nuestra actitud como hijos de Dios, aunque debiera ser así,
no necesariamente es buena por el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, porque estamos continuamente luchando con esas debilidades o fallas en nuestro carácter que continuamente y particularmente en los tiempos difíciles salen a luz, afloran a nuestra vida, afloran al exterior, y entonces la gente que nos rodea o de la gente que nos rodeamos tiene la oportunidad de ver nuestra actitud reflejada en nuestra conducta y nuestras acciones, y nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad de ver las actitudes de los demás reflejadas en sus acciones. La actitud de vida se construye a través de los años que pasamos. Es un proceso de toda una vida, y de hecho, aunque la vejez, a medida que nos hacemos adultos, debiéramos manifestar una mejor actitud, en algunos casos o en muchos casos no es así, sino algunas personas o algunos de nosotros, a medida que pasan de los años, la gente comenta, se volvió amargado. Las cosas de la vida, las circunstancias de la vida, las situaciones que ha pasado, que ha tenido que enfrentar en la vida, le han vuelto amargado, le han hecho tener un mal carácter, porque eso es lo que reflejamos. Así que nuestra actitud en tiempos difíciles, ¿por qué es importante? Porque la forma en que tú y yo, en nuestro estado de ánimo se reflejará, digo, en todas las cosas que pasemos a través de la vida. Pensemos por un momento en lo que ha sido hasta hoy nuestras reacciones, nuestras acciones, la actitud que hemos mostrado en medio de ya estos 5 meses de mayo para acá, en medio de esta pandemia. Yo he comentado con algunas personas que cuando entraron los momentos que al gobierno le tocó tomar las decisiones de guardarnos en casa a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde, o los fines de semana ya no salir ni sábado ni domingo, o ahora estamos en diferentes horarios, eso hizo sacar, aflorar a nuestro exterior nuestras actitudes. Hay personas que yo comento, que yo digo, pues casi nunca salen de casa o salen poquísimo a la calle o a hacer algunas diligencias, pero una vez se puso una ley de que no podíamos salir en ciertos horarios. Algunos de nosotros o algunas personas empezaron a sentirse oprimidos, ¿verdad? Esas fueron las palabras que expresaron, porque ya no podían salir de casa. Digo yo, pienso yo, nunca salimos o nunca salían, pero ahora que hay una ley, sí se sienten, es que no se puede salir. Un estado de ánimo, una disposición del corazón expresada en palabras, expresada en una conducta, ahora que hay una ley. No sabía que podía reaccionar de esa manera, ahora que hay reglamentos establecidos, y pues ahora tenemos un poquito de mayor libertad. Esperamos que esa mayor libertad no signifique mayor gente contaminada de COVID. Cuidémonos, mantengamos una correcta actitud ante las disposiciones, usemos mascarilla, lavémonos las manos con frecuencia. Si salimos, si tenemos que salir, que sea únicamente porque es absolutamente necesario, pero el cuidarme yo, el cuidarte tú, hará que nuestros familiares y las personas que nos rodean sean cuidados también, nuestras actitudes. Así que yo quisiera examinar, pensando en esto de la actitud, particularmente en los tiempos difíciles, porque en los tiempos buenos es normal sonreír, es normal silbar, es normal cantar. La gente contenta lo manifiesta, lo expresa donde quiera que va, se le puede ver en su rostro la sonrisa, en su rostro la expresión de su corazón, porque es normal cuando estamos alegres. Pero en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, también aflora nuestro estado interno, y es ahí donde particularmente como hijos de Dios necesitamos trabajar. Así que yo quisiera examinar algunos pasajes de la Escritura, de algunos personajes bíblicos, para que miremos la actitud que ellos tuvieron en los tiempos difíciles y de los cuales tú y yo podemos aprender. Filipenses 4:4 es un versículo que Pablo escribe. Él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso lo escribe el apóstol Pablo, pero resulta que está escribiendo estas palabras dirigidas a los creyentes de Filipos desde la cárcel. Imagínese usted, imaginémonos que desde la cárcel tengamos que recibir el ánimo de alguien estando nosotros no presos, y sin embargo Pablo desde la cárcel mantiene una
actitud correcta expresada en este momento, en estas palabras que está dirigiendo a los de Filipos. Dios nos las dirige a nosotros. Regocijémonos, alegrémonos en el Señor siempre. Les digo de nuevo, alégrense, regocíjense. Y la carta de Filipenses, si tú y yo tomamos un tiempo para leerlo en un día, apenas son 4 capítulos, nos vamos a dar cuenta que con mucha frecuencia la palabra alegría, la palabra gozo, la palabra contentamiento, la palabra regocijo aparece. Y Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, un lugar entre comillas no muy agradable para estar. Pablo estaba en la cárcel no porque estaba pagando algo de lo cual era culpable, sino la única responsabilidad que tenía era haber estado predicando el evangelio. Prisionero, dice él, por causa de Cristo, y el evangelio le llevó a tener que experimentar prisiones en diferentes circunstancias, pero desde la cárcel él mantenía una actitud correcta. Él estaba contento, él estaba alegre, él estaba regocijando y animando a aquellos hijos de Dios, a aquellos creyentes que les estaba escribiendo, porque la vida debiera ser una continua alegría aún en medio de los tiempos difíciles de la vida. Yo quiero creer, quisiera pensar, no he estado en la cárcel hasta hoy. Solo me recuerdo una vez que después de los 18 años me agarraron, decíamos aquí en el área donde vivimos, cuando reclutaban gente para el ejército, y me llevaron nada más a una comisaría, donde después, cuando supieron que yo me había graduado de maestro, eso sí, no cargaba mis papeles, cometí ese error. La persona del ejército con la que yo hablé entendió mi situación, porque cuando yo le dije que no cargaba mi cédula, en aquel tiempo usábamos cédula, imagínense hace cuántos años fue, entonces me dijo: mire, usted dice que es maestro y sus papeles, me dijo, pues no los tengo. Le dije, yo sabía, todavía en aquel tiempo no había nacido de nuevo, que tenía que tener una actitud correcta ante él, porque era quien me tenía en sus manos. Le dije, no los cargo. Y entonces me dijo, usted sabe que un vehículo sin papeles, me dijo, no lo dejamos transitar. Entonces, ¿qué hacemos con usted? Entonces, no me pregunte de dónde me salieron del corazón, obviamente, y lo puse en mis labios esas palabras, pero le dije, mire, usted puede hacer conmigo lo que quiera. Yo estaba en sus manos, así que después de esas palabras, él lo pensó un rato y me sacó, me permitió salir y me dijo, eso sí, me dijo, si lo volvemos a agarrar, ya no lo vuelvo a soltarle. Y cuento que yo salí ahí en el Parque Central de la Antigua, donde estaba esa comandancia del ejército, a un taxi, y me fui a la casa, y de ahí en adelante creo que traté de siempre llevar papeles. Eso es lo más cercano que he estado yo en un lugar de prisionero, ¿verdad? He visitado a algunas personas en la cárcel, y obviamente inocentes o no inocentes, eso no es importante ahorita, trascendente, pero obviamente no es cómodo estar en una prisión y tener una actitud de alegría y regocijo. El otro personaje que quisiera hablar, y de este quiero hablar únicamente un poquito, es Jesús. El escritor del libro de la epístola a los Hebreos pone estas palabras en cuanto a Jesús. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego el escritor nos anima a nosotros que leemos ese pasaje, dice: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Está en Hebreos 12, capítulo 2 y 3. Consideremos, dice, al tratar de mantener el buen ánimo, las actitudes y las acciones correctas, consideremos a Jesús, por el gozo puesto delante de él. Jesús sabía que la voluntad de su Padre era ir a la cruz, y entendía que su Padre tenía el poder, el Espíritu que había en él tenía poder para sacarle de entre los muertos, pero consideró que era bueno soportar la cruz, menospreciar el oprobio y todo lo que sufrió por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, para luego poder sentarse a la diestra de Dios, por el gozo puesto delante de él. La actitud correcta en un tiempo difícil. ¿Y a qué se nos anima a nosotros como creyentes? A considerar la actitud y las acciones de Jesús. Dice, para que nuestro ánimo, para que la disposición de nuestro corazón no se canse hasta desmayar. Naturalmente, cuando pensamos en Jesús, la respuesta que como cristianos o los seres humanos damos a esta situación de lo que hizo
Jesús era, es que era Jesús, es que era Dios. Así que por eso únicamente quiero tocar rápidamente el ejemplo de Jesús en cuanto a nuestras actitudes o la actitud que podemos conservar, tener y manifestar en los tiempos difíciles, ¿verdad? Consideremos a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro parámetro de vida, Él es nuestro estándar. El único justo muriendo por los injustos, y sufrió todo lo que sufrió después de que fue apresado, aún antes de ser apresado, el ser desechado, despreciado por su familia, desechado por la nación de Israel, desechado por los gentiles, y sin embargo, a pesar de todo eso, sus discípulos, en el momento culminante de eso, se dispersaron, huyeron, y él sin embargo pudo allá en la cruz, entendiendo que estaba muriendo por una causa buenísima y excelente, cumpliendo la voluntad de su Padre, pudo decir de los que le crucificaban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue con la mejor disposición de su corazón, con la mejor actitud demostrada en acciones, a morir en la cruz por ti y por mí. Vaya ejemplo de actitud. Dice la Escritura que cuando le maldecían no respondía, dice el escritor Pedro, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Lo escupieron, le dieron de latigazos, le dijeron cada clase de barbaridades con palabras, le metieron clavos en sus manos, en los pies, le escarnecieron de tal manera, fue desfigurado. Había profetizado Isaías: su parecer quedó sin hermosura para que le deseemos. Y sin embargo él mantuvo la actitud correcta delante de su Padre Dios, sabiendo que estaba cumpliendo su voluntad, y delante de aquellos que lo miraron. Vaya ejemplo para seguir de actitud en tiempos difíciles. El tercer ejemplo que quisiera hablar de actitud en tiempos difíciles tiene que ver con José. Allá desde el capítulo 36 aproximadamente de Génesis al 50, tú y yo podemos ver una historia fascinante, aún llevada al cine, la pantalla, la historia de José, un chico que vaya que sufrió tales cosas, y particularmente diría yo, de donde menos quisiera uno, de su familia, de sus hermanos, el sufrir el desprecio, el odio, hasta el punto de que sus hermanos quisieron matarlo, y luego pues alguien abogó por él, no lo mataron, pero pararon vendiéndolo, y así fue como fue a parar a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, por guardarse de la tentación, fue a parar a la cárcel, y después de la cárcel allá, porque Dios estuvo con él en esos momentos particulares de la vida, él fue exaltado a ser segundo en Egipto. Solo Faraón era mayor en él en autoridad. Si usted viene a su mente, si usted recuerda la historia del sueño de Faraón, de las vacas flacas y las vacas gordas, y quien interpreta el sueño es José. Así que a él lo ponen por mayordomo de todo Egipto, por encargado de todo Egipto. Únicamente Faraón era mayor en autoridad. Pero vaya que José pudo mantener la actitud correcta y las acciones correctas en los tiempos más difíciles de la vida. Así que allá en Génesis 50:20 aparecen estas palabras que les dice José a sus hermanos cuando ya su padre había muerto, y sus hermanos pensaron: hoy sí nuestro hermano se va a vengar de nosotros. Y cualquiera de nosotros diría con sobrada razón. José tenía todo el derecho, todas las razones del mundo para por lo menos hacer sufrir a sus hermanos un buen rato. Sin embargo, su corazón, su actitud, la que mantuvo durante todo ese tiempo, la podemos ver reflejada en estas palabras de José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Esas palabras, creo yo, resumen la actitud de José. El soñador, ¿verdad? Le contó a sus hermanos sus sueños, le contó a sus papás sus sueños. Sus padres estaban extrañados de los sueños, sus hermanos mucho más. Los manojos de sus hermanos se inclinaron ante el de él. Entonces, ¿cómo iba a ser, verdad? Que uno de los menores, todos los demás hermanos mayores le iban a servir a él, y sus padres también. Y sin embargo vemos cómo
cuando Dios marca a las personas con su destino, Él se encarga de cumplirlo, y lo único que nos toca, al igual que José, en medio de los tiempos difíciles, es mantener la actitud correcta, porque eso nos llevará a tomar las acciones y tener la conducta correcta delante de los demás. No nos cansemos de hacer el bien y de ser buenos. José tuvo que esperar años para que los sueños de Dios, los planes de Dios para su vida vinieran en cumplimiento, y él fue entre comillas, el guiado por Dios en medio de esas circunstancias, de venderlo, de ir a la cárcel y pasar tiempos difíciles, de encaminarlo y guardarlo para que llegara el tiempo en que él fuera el peldaño, el eslabón, para que 70 personas entraran a Egipto y ya se desarrollara en gran manera la nación de Israel. La actitud de José: ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, aunque la gente que nos rodee, la gente que te rodee, quiera hacerte el mal y ver tu daño, ver tu malestar, si tú y yo somos hijos de Dios y confiamos en Dios, Él encaminará eso malo para lo bueno, para nuestra vida. Lo único que tú y yo tenemos que mantener las actitudes correctas. Pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver 2 versículos del caso de Job. Vaya historia que Dios nos hizo llegar en la Biblia, la historia de Job. Quiero leer Job 1:21, o una parte de Job 1:21, para que resumamos, para que hablemos un poquito de la actitud de Job en los tiempos no solo difíciles, diría yo, sino dificilísimos en extremo que Job pasó. Dice en Job 1:21: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y otra de las cosas que se menciona en ese pasaje es que Job adoró. Estas palabras las pone el escritor del libro de Job en boca de Job, y esas palabras fueron dichas por Job después que noticia tras noticia, una tras otra, llegaron a él a decirle: se robaron toda tu cosecha, se robaron todos tus bueyes, se robaron todos tus camellos, te quedaste sin nada. Y la última noticia horrible, diría yo, que llegó, es que sus hijos y sus hijas habían muerto. Fatal. Muchos dirían como para suicidarse, como para matarse, como para morirse, no solo necesariamente con suicidio, sino de la pena, del dolor y la tristeza. Y después de esas crisis, imagínense lo que nos aferramos a la familia, lo que nos aferramos a los padres, lo que los padres se aferran a nosotros los hijos. Eres mi vida, eres mi corazón, eres mi tesoro, eres mi todo. Lo que nos dicen los padres, o lo que le decimos nosotros los hijos a los padres. Pensemos en que, no es bueno pensarlo, pero déjeme pensarlo de mí mismo, que por alguna circunstancia todo, si es mucho, si es poco, no es importante en este momento, todo lo material que he llegado a tener hasta hoy, después de unos cuantos años de trabajo y un poco de herencia que me dejaron mis padres, lo perdiera hoy. Déjeme decirle que solo de pensarlo me asusto. Siento así raro el corazón en mi interior. Y sin embargo, después de perder todas sus posesiones materiales, que a veces tanto llegamos a amar en la vida, y perderlo, una de las cosas más preciadas que tenemos en la vida, en el caso de Job como padre a sus hijos y a sus hijas, Job pudo decir: Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y adoró. Y el libro de Job dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya actitud para imitar. Yo creo, a la luz de la Biblia, a la luz de Dios y su presencia, a la luz de lo que Dios nos permite aprender, que tenemos mucho todavía camino por recorrer. Mantener una actitud así después de perderlo todo es de pensarlo.
Yo no sé hasta dónde esta pandemia, esta situación del COVID ha afectado tu vida o tu familia o a algunos de tus amigos. Lo más cercano que me ha llegado en mi caso, murió mi amigo con el que crecimos juntos. Difícil para mí llamar a uno de sus hermanos y decirle: mi corazón está contigo, porque es difícil. Lo más cercano que esto ha llegado a mí, mi pariente y su esposo que les dio COVID y que salieron, gracias a Dios. Mi pariente que tuvo que hacerse el examen porque trabaja en una institución donde, como parte del trabajo en la institución y por alguien que se contaminó alrededor, tuvo que ir a hacérselo. Y recuerdo el momento que llamé a estas dos de mis parientes y el dolor de mi corazón. El poder, en medio de lo difícil, todavía poder tener que animar a las personas, ¿verdad? Y decirles: Dios es bueno y va a estar contigo. En el caso de la que trabaja en una institución, pues salió negativo a su examen, pero en el caso de mi otra pariente y su esposo, pues dieron positivo, y pues me tocó igual orar por ellos, mantener una actitud de confianza y de fe en Dios, sabiendo que Dios era bueno y les iba a cuidar. Y lo que pude hacer por ellos fue pues llevarles un poco de medicina. Gracias a Dios la demás familia pues les proveyó para sus necesidades, y ellos como padres y sus hijos tuvieron que estar confinados en su casa por 20 y pico días hasta que se hicieron de nuevo el examen ellos y sus hijos, y ya dieron negativo y pues ya están trabajando. Pero imagínense mantener la actitud correcta aunque nos llegara. Job perdió a sus hijos, Job perdió todas sus posesiones, y todavía dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya actitud. Pero la historia de Job no solo termina ahí. Lo siguiente que quiero mencionar de él es que lo que después de perderlo todo le pasó es que, y nosotros conocemos ahora la historia, el cuadro completo. Job la estaba pasando, la estaba viviendo. Él se enfermó, una sarna, era una llaga desde la coronilla hasta sus pies completamente, ¿verdad? Quedó tan enfermo que su esposa, ¿verdad? Esa persona tan cercana al corazón de los que están en matrimonio, ¿verdad? Su esposa le dijo: mira, Job, ¿cómo estás? Lo pongo en mis palabras. Le dijo: maldecí a Dios y morite. En otras palabras, le dijo: yo casi que Job, no sé si pudo percibir eso: ya no quiero verte porque sí estás fregado, Job. Hoy sí te arruinaron, hoy sí te arruinaste. Maldecí a Dios y morite. La respuesta de Job: has hablado, le dijo, como una mujer fatua, que no conoce, que no entiende, ¿verdad? Y entonces estas son las palabras que Job utiliza en ese caso, y dice en Job 2:10: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la escritura también: en todo esto no pecó Job con sus labios. Mire qué actitud. Eso sí ha de costar. Pues probablemente tú y yo hemos pasado a una que otra dolencia. Tal vez alguno de ustedes, alguno de nosotros ha pasado esas dolencias que son dolorosísimas. Tal vez alguno de ustedes, alguno de nosotros ha pasado una enfermedad que nos dijeron: de esta no salís, y hemos salido por la gracia y el poder de Dios. Pero pensemos que nos llegara la circunstancia y el momento en el que aún nos enfermáramos y quedáramos en una situación complicada y difícil. ¿Cuál sería nuestra actitud? Podríamos decir como Job: recibiremos de la vida, él dice, recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo, y todavía así no pecar. Vaya actitud en tiempos difíciles. Y podemos cultivar, podemos desarrollar esas actitudes de vida para bien, que nos ayudarán a enfrentar las circunstancias aún con mayor entereza y con mejor carácter, únicamente si estamos llenos de Dios y su palabra, y entendemos que sobre todo Dios y sobre todos Dios está en control de nuestra vida. Y si tú y yo le hemos cedido a Él y a Jesús el derecho de ser el Señor de nuestro corazón, entonces pase lo que pase, nos va a ir bien. Creo, a la luz de estos pensamientos y de estos pasajes de la Biblia, que tenemos mucho que aprender. Quisiera terminar esta reflexión mencionando todavía un versículo de Filipenses 1:21, donde Pablo
hablando de la vida y la muerte, o la muerte y la vida, él dice estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez está en el libro de Filipenses, está en la cárcel, y él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ambos lados explica él en esos pasajes, en esos versículos de la Escritura: yo estoy puesto en estrecho, porque si yo caigo en la realidad de que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo, yo me quisiera ir. Pero una cosa entiendo: quedar aquí es provechoso por causa de la gente, por causa de ustedes. Así que yo creo, confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré. Y naturalmente sabemos que después de escribir eso, Pablo todavía vivió unos cuantos años más para provecho y bendición de muchos, y tantas cartas que él nos hizo llegar y que son parte ahora del Nuevo Testamento, con los cuales él bendijo nuestra vida. Hay un pasaje en la Biblia también llevado a la música, que me recuerdo que cuando hace 40 y pico de años llegué a la congregación, cantábamos mucho, ya no lo hemos cantado ahora, pero dice la Escritura: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y la canción decía: así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esa es la realidad. Un salmista dijo: Señor, tú me guiarás más allá de la muerte. Para nosotros, los hijos de Dios, si nos llegara aún la muerte física, solo será el momento de pasar de una dimensión a otro, porque el que cree en Dios, el que cree en Jesús, ha pasado ya de muerte a vida, y la muerte física solo será la transición de esta vida terrenal a encontrarnos con Dios en un nivel diferente de su presencia. Por eso es que Pablo, mientras estaba en vida, estaba seguro y podía decir: para mí el vivir es Cristo, vivir para Dios, cumplir su voluntad, y el morir ganancia, porque es muchísimo mejor. Actitudes en tiempos difíciles. Aprendamos de Pablo, aprendamos de José, aprendamos de Job, aprendamos de Jesús, aprendamos de las personas que a nuestro alrededor son un ejemplo para nosotros de vida también, en cuanto a actitudes y en cuanto a conducta, porque hay muchos que nos han modelado el camino, y hay muchos que en los tiempos difíciles nos animan y nos sostienen, y otras veces te tocará a ti, me tocará a mí sustentar y sostener a otros, poner el hombro, poner el corazón para animar a la gente, porque lo necesitamos. Sí es posible vivir para Dios. Sí es posible honrar a Dios en los tiempos difíciles. Sí es posible mantener las actitudes y las acciones correctas, porque Dios está contigo, porque Dios está conmigo. Y al igual que Pablo, también en el libro de Filipenses, desde la cárcel, él podía decir: tú y yo, libertados por Cristo, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Tú eres nuestra vida, y queremos darte gracias particularmente por Jesús, nuestro ejemplo y modelo de vida en todo sentido. Pero gracias también, Padre Celestial, porque a través de toda la Escritura hay ejemplos de hombres y de mujeres, de chicos y grandes, que nos han marcado el camino en cuanto a actitud y conducta de vida delante de ti y delante de los hombres. Queremos hoy también darte gracias por las personas que a nuestro alrededor, tal vez en muchos casos los padres, y en otros casos los hijos, tal vez en muchos casos los líderes y la gente que nos sirve en las iglesias locales, han sido para nosotros también ejemplo de actitud y de conducta en los tiempos difíciles. Y queremos darte gracias particularmente por la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón, que nos inspira y nos motiva. Señor, oro por toda la familia de Verbo El Valle, y pido que tu gracia, tu amor y tu misericordia les sostenga particularmente en los tiempos difíciles de la vida, y que por tu Espíritu cada uno de ellos pueda saber, Señor, que tú estás en ellos y por ellos, y les sacarás adelante. Oro también por todas las personas que están viendo esta reflexión, Señor, para que sean benditos por ti. Y Padre, gracias, porque
que juntos en oración podemos decir: no estoy solo, no estamos solos. Tú has ofrecido acompañarnos cada momento y cada día de la vida, y sabemos que eres fiel. Así como lo has hecho hasta hoy, lo harás hasta el final de nuestros días. Ponemos de nuevo nuestra vida en tus manos. Y gracias de nuevo, Señor, por guiarnos y sostenernos en todo tiempo. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por estar allí y por el privilegio de contar contigo. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo oramos, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos de Verbo El Valle, y a todos los que vieron esta reflexión. Gracias a todos por seguir en las transmisiones de Facebook Live o en YouTube. También los queremos invitar para que puedan seguir haciendo sus diezmos y sus ofrendas a través de la siguiente cuenta que estará apareciendo en la imagen. Cualquier duda sobre dónde realizar tu depósito, puedes llamar al número de la iglesia o escribirnos a través del Facebook. Los esperamos en una próxima transmisión de Verbo del Valle.